A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a Cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre personas importantes vienen a tratar temas de interés general. Hoy tenemos un programa que va a resultar sumamente interesante porque de por sí es muy antiguo como la aparición prácticamente del hombre sobre la tierra y en el caso específico nuestro de prácticamente la llegada de los conquistadores. Y entonces vamos a hacer un recuento con relación a algo que atañe, yo creo que de la especie toda, al hombre, al ser humano, es al único que compete de una forma u otra, porque la corrupción, señores, ese tema, ese flagelo, es solamente capaz de hacerlo, producirlo, mantenerlo, reiterarlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias el ser humano, lógicamente porque es el único que piensa, es el único descendiente de la naturaleza que es capaz de hacer todas las cosas bárbaras que uno ve que se desprenden de esa práctica malsana que ha asumido el hombre. Entonces nosotros hoy vamos a hacer un tema especial relativo a la corrupción en el país. Un programa cuya producción la hemos elaborado con mucho amor, con mucho interés para que puedan ustedes disfrutarla y si es posible puedan guardarla como un tema de tipo histórico y de consulta. Y en ese sentido, pues tenemos aquí con nosotros al querido amigo, el profesor universitario, doctor José Antinue Fiallo, especialista en muchos temas de la conducta humana, básicamente el tema histórico. Y con él y con los colegas José Bujosa Mieses y el profesor José Luis Meléndez, y con ustedes, nosotros vamos a hablar buen rato con relación a esta situación, a esta práctica del ser humano que está pues diezmando muy sensiblemente a la conducta de la nación, al comportamiento de las sociedades y a la forma de ser de los hombres, principalmente de nuestros políticos. Y lógicamente también vamos a abarcar el sector privado, la otra cara de la situación, porque la corrupción no solamente política y de los políticos, sino muchas veces también es de los empresarios. Y hay quienes dicen, claro, no todo un lado ni todo el otro lado, pero hay quienes dicen que la corrupción privada es mucho peor que la corrupción oficial. Pero será el doctor José Antinue Fiallo que con nosotros nos va a aclarar todas estas cosas prácticamente desde los primeros albores de la República. Esto y más, luego los siguientes mensajes. Aquí creamos maravillas con las manos. Nuestro ingenio está presente en cada detalle. En nuestra cancha no nos gana nadie. Y a quienes sobresalen, les sacamos un plato aparte. Cuando festejamos, un estadio nos queda chiquito. Donde quiera que vamos, nos llevamos lo mejor de aquí. Y cualquier esquina es motivo para compartir nuestra frescura. Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Solo existe un periódico verdaderamente variado, observador, universal y verdaderamente nuestro.
Un periódico verdaderamente comunicador e independiente para decir la verdad sin ningún tipo de censura. Hoy, el único periódico verdaderamente independiente. Suscríbase al resumen ejecutivo de EIR, revista fundada por el célebre economista Lyndon LaRouche y que incluye sus más completos análisis estratégicos y económicos. EIR ya está en el país, la fuente de información y evaluación más valorada a nivel internacional, donde encontrará los acontecimientos nacionales e internacionales más decisivos que los grandes órganos de difusión prefieren omitir. Un seguimiento a fondo de la crisis económica mundial. Suscríbase a esta revista en español que sale cada 15 días. Yo disfruto de cada rincón de Cristo Rey. He sido profesor de varias generaciones aquí en Cristo Rey. En Cristo Rey he vivido los mejores años de mi vida. Mis 5 hijos nacieron y se criaron aquí en Cristo Rey. Mi primer beso fue aquí en Cristo Rey. Mi mayor orgullo es haber vivido 40 años en Cristo Rey. Ama a tu barrio como a tu propia vida. Lleva por a la izquierda. No, es por aquí, yo sé para dónde vamos. Siempre te equivocas, ya verás. Ya yo he ido 1000 veces a este restaurante chino. Chino, ¿no eres mexicano? Dilema número 456. Para todos los días, decidas lo que decidas, American Express. Ok, mexicano. No, mi amor, está bien. Vamos chino. Si no conoces el pasado, no puedes comprender el presente ni construir el porvenir. Viaje al centro de la historia. El curso audiovisual de Jimmy Sierra ya está aquí. 22 capítulos de 10 horas y la participación de más de 40 historiadores a base de películas de la época, actuación, fotografías y animación digital. Incluye discos interactivos, un libro de texto y la música original cantada por renombrados artistas del país. Acompáñenos al lugar de los hechos en este viaje al centro de la historia. Adquiéralo a partir del 12 de agosto. Nuestra agenda digital te acerca al futuro. Indotel construye una sociedad para la modernidad y el progreso. En los 13 recintos de la UAS, creamos salas digitales para que los 156,000 estudiantes de todo el país puedan aprender a usar la computadora y navegar en el Internet. Indotel pone ahora la tecnología en tus manos para insertarte en la sociedad de la información y el conocimiento. Con este gran aporte de las salas digitales, Indotel está contribuyendo con la educación dominicana. Las salas digitales de Indotel son un gran aporte a nosotros, los estudiantes de la UAS. Nuestra agenda digital te acerca al futuro. Indotel, construyendo la patria de todos. No dejarás perder ni una llamada, porque cada semana el único que te regala 5 pesos por cada 10 minutos que hables es tu amigo móvil prepagado. Tricom, conecta tu mundo. Aló. Y bien, iniciamos este trabajo sumamente interesante, lo adelantamos, de hecho, porque hablar de la corrupción y en sus diferentes etapas es bastante ilustrativo y mucho más con una persona como la que tenemos ahí como invitado, que es el querido amigo, el profesor José Antinor Fiallo, a quien damos la más cordial bienvenida a este programa, profesor. Muchas gracias por la invitación. Sí. Lógicamente, si vamos a hablar de una breve historia de la corrupción del país, tenemos que retrotraernos a los principios, a los albores, prácticamente del descubrimiento de la isla. ¿Cómo nace, doctor Fiallo, la corrupción en el país? ¿Cómo se va desarrollando? Porque
Con el devenir del tiempo, nosotros hemos descubierto que este es un país que tiene un comportamiento muy especial en ese sentido. Y desde aquella etapa hasta etapas recientes se pueden escribir varios tomos y hacer muchísimo trabajo, tanto de televisión, inclusive para cine, con relación a esta actitud. ¿Cuál es la percepción suya en torno a la corrupción nacional? Sí, mira, yo por eso traje un diccionario, porque yo decía, bueno, vamos a ver qué puede decir un diccionario sobre lo que es la corrupción. Sí. Entonces, fíjate qué interesante los conceptos, cómo se mueven. Dice, corrupción, alteración o falsificación de un escrito, degeneración de las costumbres. Entonces dice, corromper, alterar la forma de alguna cosa, echarla a perder, sobornar al juez o a un funcionario con dádivas, pervertir a una persona, seducirla, irritar a alguien, oler mal una cosa. Y entonces dice corruptela, dice que es corrupción, abuso en la interpretación y aplicación de la ley. Entonces, fíjate, me parece que es interesante las definiciones porque abren un campo amplio. Y yo lo que quisiera poner algunos ejemplos prácticos de la historia dominicana a ver cómo caen dentro de esas definiciones. Claro que sí, claro. Por ejemplo, fíjate, si nosotros vamos a hablar de corrupción, en el caso de nuestra isla, nosotros tendríamos que comenzar por Cristóbal Colón. Cuando uno lee el diario de Colón, se encuentra con la siguiente expresión de Colón. Dice él, que él vino y encontró que los aborígenes o indígenas eran tan buena gente que bastaba con 50 hombres para él poder transformarlos a ellos en sirvientes. Entonces uno dice, caramba, pero mira, podemos llamar a Cristóbal Colón el primer corrupto, de alguna manera. Sí. Yo como profesor me inclino un poco y no me disgusta mucho esa conceptualización de Colón, porque lo dice reconociendo que los aborígenes eran muy buenas personas, que no le quitaban a nadie nada, no le interesaba tener muchas cosas. Entonces él nos dice a nosotros, pero a mí sí me interesaba tener cosas. Y entonces, bueno, naturalmente, entre otras cosas, el oro, y dice, bueno, yo los voy a transformar a ellos en sirvientes. Entonces, en ese sentido, la acción de Colón fue una acción para corromper la manera en que se organizaban las sociedades aborígenes. Y entonces, poco tiempo después, se produce aquí en la isla una rebelión que fue la rebelión de Francisco Roldán, que era alcalde de la ciudad de Isabela. Y la causa de la rebelión de Roldán, según él mismo pone, es porque hay unas luchas de intereses por beneficiarse con el repartimiento de los indios. Es decir, a mí no me están repartiendo, a la gente que está conmigo no le están repartiendo, a quienes le están repartiendo es a los que están alrededor de Cristóbal Colón y del adelantado Bartolomé, su hermano. Fíjate la lucha que hay por obtener la fuerza laboral aborigen. Sí. Es decir, no me están beneficiando a mí. Entonces, Roldán se rebela contra Colón, acusa a Colón de ir contra los intereses de la corona española y dice, bueno, a mí hay que darme mi parte. Él se está quedando con su parte. Quiere decir que desde el origen del proceso histórico más reciente nuestro, aparece ese fenómeno de corrupción con distintas manifestaciones. Es bueno recordar que en el año de 1511, Fray Antón de Montesinos, ahí donde iba a estar el convento de los dominicos, se enfrenta con Diego Colón, que era hijo de Cristóbal Colón, y le dice, frente a frente a Diego Colón, le dice, pero nosotros no tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo. Nosotros estamos transformando a los indígenas prácticamente en esclavos de nosotros y les estamos quitando sus cosas. Le estamos quitando la tierra, le estamos quitando lo que se puede producir allá. Entonces nosotros estamos cometiendo una injusticia con eso, nos estamos aprovechando de ello. Es bueno señalar que Diego Colón heredó varios títulos de su padre, el de virrey y gobernador, e inmediatamente comenzó a distribuir tierras, se comenzó a distribuir tierras e indígenas encomendados, y también le entregó tierras e indios a su queridísima esposa, doña María de Toledo. Es decir, utilizó el poder político también para poder ampliar su capacidad de control político, es decir, y económico. Es bueno recordar que el 24 de diciembre de 1522, si estamos hablando de unos 12 años
11 años después de lo que te estoy contando, se produjo la primer levantamiento de los esclavos negros en un ingenio de Diego Colón. Es decir, que él terminó siendo propietario de ingenio y propietario de esclavos africanos traídos acá, no solamente de los indígenas. Entonces, el uso de los recursos del poder para enriquecerse es un elemento clave en el inicio del desarrollo de lo que podríamos llamar la corrupción en la historia dominicana. Y la presencia de Bobadilla también en ese tiempo, ¿cuál fue la razón de su llegada al país? ¿Fue enviado realmente por la corona para hacer aquí algunas...? Bueno, él fue enviado porque se presentaron los conflictos final de la década en el año 1497, 1498, se envió para hacer lo que podía llamarse una especie como de auditoría, sí, como de tesorería, en razón de los conflictos que se habían presentado. Entonces se presentó un conflicto entre la presencia de Bobadilla y de Colón, y entonces Colón es llamado a la corona para que responda por los conflictos que se presentan. Entonces ahí hay una transición de lucha de intereses entre sectores de la corona española que estaban preocupados por lo que estaba sucediendo con Colón y los intereses, vamos a decirle, colombinos que se habían desarrollado aquí. Entonces Colón tiene que irse, queda Bobadilla por un tiempo, y entonces viene inmediatamente después, nombran a Nicolás de Obando en el año de 1501 gobernador, y entonces se traslada Obando hacia acá, que también entre matanzas, hizo la matanza de Jaragua y la matanza de Higüey, pero también aprovechó ese momento para beneficiar a funcionarios de la corona española, incluyendo al rey, en su condición de propietarios de tierras y de indios, sí, además de la gente que vino con él a sustituir o a darle relevo a lo que había dejado Cristóbal Colón. Quiere decir que Nicolás de Obando, que tiene una calle en la capital y que yo alguna vez espero que se le quite ese nombre y se le ponga otro nombre, de los indígenas que fueron masacrados por él, sí, claro, ¿verdad? Siguió con el proceso de desarrollo de la corrupción colonial, beneficiando tanto a residentes aquí como a personas que no residían aquí, porque es bueno señalar que parte de esos procesos de corrupción involucraban a círculos muy vinculados a la corona española que residían en España y que tenían sus, ¿cómo se dice? Tenían sus contactos aquí, sus representantes aquí. No vivían aquí, eran propietarios de tierra y de indios, eran encomenderos y residían fuera también. Entonces, la corrupción adquirió también una dimensión globalizada, es decir, en el sentido de que había gente aquí que se beneficiaba del uso del poder político, pero también había gente en España que se beneficiaba del uso del poder político con estas redes que habían establecido aquí. Entonces, fíjate qué interesante es comenzar a ocultar un poco la naturaleza del inicio de los procesos de corrupción, sí, en nuestra isla. Sí. Entonces, después de que pasemos ya lo que fue la conquista, la colonización, y lleguemos entonces a un salto en nuestra historia, caemos en lo que fue la ocupación haitiana. En esos 22 años, ¿se presentaron algunos hechos que se puedan definir también como hechos de corrupción? Tú sabes que esos 22 años del proceso de Haití son interesantes porque hay una combinación de elementos importantes. Por ejemplo, es cierto que la ocupación haitiana, bueno, decretó la abolición definitiva de la esclavitud, sí, se produjo una política de reparto de tierra, etcétera, etcétera. Pero cuando uno indaga el proceso de esos 22 años, se va a dar cuenta también que hay un momento en que hay una especie como de pacto implícito entre los funcionarios haitianos que se establecen aquí y una parte de la élite conservadora, sobre todo en los primeros, yo diría que 3 o 14 años. Bueno, vamos a mantener la situación relativamente estable, vamos a afectar algunos intereses, pero vamos a tratar de mantener algunos de los intereses más importantes de sectores ateros, algunos sectores vinculados a comercio de importación y de exportación. Entonces hay una especie como momentánea como de transacción que se rompe cuando se presenta una crisis generalizada en Haití. Pero en ese sentido hay una especie como de acuerdo momentáneo entre la élite de la parte oriental y la élite que controlaba el Estado haitiano y que permitió que esa situación se pudiera manejar por algunos años. En ese sentido se le da una cierta continuidad a un tipo de corrupción del periodo colonial, sobre todo la retención de tierra, la posibilidad de que una cantidad de gente que había sido esclavo
siguiera trabajando como peones agrícolas, dentro de las mismas plantaciones ateras. Entonces, hay esos pactos, porque uno de los problemas importantes en la historia dominicana es la existencia de una serie de pactos que se han ido renovando que impiden que se elimine la impunidad y que se elimine la posibilidad de que la gente no pueda dar respuesta ante la sociedad por las cosas mal hechas. Es decir, siempre ha habido una tendencia a elaboración de pactos y de acuerdos que se llaman, entre comillas, de consenso, para mantener esos intereses intocables. Es decir, nosotros tenemos la corrupción, pero por otro lado tenemos también el fenómeno de los pactos para garantizar la impunidad en los distintos momentos. Entonces, hay un momento durante el periodo de la ocupación haitiana que hay una coexistencia entre intentos de políticas de reforma y de mantenimiento de la gobernabilidad, para utilizar un término que se utilizó recientemente, que había un canje de gobernabilidad por el mantenimiento de determinados intereses. Entonces, eso se da, pero se rompe cuando se presenta la crisis política y la crisis social en Haití. Surgen los trinitarios en la parte oriental de la isla, surge la sociedad secreta de la Trinitaria. En Haití surgen sociedades secretas y ligas por la defensa de los derechos humanos que comienzan a plantear la necesidad no solamente de una transformación importante de la sociedad sociopolítica, sino un rescate de determinados planteamientos éticos, porque los trinitarios plantearon, y sobre todo en el pensamiento duartiano estamos muy claros el problema ético, es decir, nosotros tenemos que comportarnos de determinada manera y para eso vamos a tener que enfrentar determinados tipos de intereses. En este caso, el sector conservador del santanismo, del baicismo, que eran sectores que se habían ido construyendo a base de esos sistemas de pactos y de alianzas y que además no estaban interesados en una transformación a fondo de la sociedad de la parte oriental de la isla, sino tratar de, en la medida en que lo pudieran, salir de la ocupación haitiana y crear un modelo de sociedad colonial o semicolonial donde se transaran esos intereses con nuevos intereses extranjeros, en este caso europeos, comenzando por los franceses, porque una de las manifestaciones inmediatas de corrupción de esos sectores antinacionales fue el intento del protectorado con Francia. Nosotros vamos a garantizar nuestra estabilidad y le vamos a entregar a Samaná, y además de eso le vamos a permitir el establecimiento de tropas acá bajo un protectorado, y entonces le vamos a dar facilidades, vamos a abrir el comercio con algunos de los países europeos, eso está de moda también. Pero ahí no estuvo también involucrado uno de los trinitarios. Bueno, lo que pasa es que... Porque se menciona también ciertas vacilaciones que se dieron. Bueno, lo que pasa es que... Creo que fue en Mella. Lo que pasa fue lo siguiente, que uno de los aspectos que yo le mencioné ahorita es la impunidad y también es el no tratar de ir hasta las últimas consecuencias cuando se presentan las cosas. ¿Qué le pasó a los trinitarios? Ellos hicieron su sociedad secreta, organizaron su conspiración. En 1843 participan activamente en el desplazamiento de Boyet. Forman las juntas populares con presencia de la mayoría de los trinitarios. Entonces, comienza la persecución de Duarte y sale Duarte. Duarte representaba el ala más radical de los trinitarios. Sale para Venezuela exiliado y entonces el grupo que queda de los trinitarios llega a un acuerdo con el sector conservador encabezado por Bobadilla y ahí hay un acuerdo que impide de una o de otra forma que las cosas que habían planteado originalmente los trinitarios llegaran hasta donde tenían que llegar. De hecho, los trinitarios forman una junta central gubernativa la noche del 27 de febrero y la modifican a las pocas horas por otra junta central gubernativa compuesta por un corrupto que es Tomás Bobadilla, porque Tomás Bobadilla viene de haber sido funcionario colonial, había sido funcionario durante la ocupación haitiana y termina planteándose una alianza con los trinitarios para saber de los haitianos, pero también para salir de los trinitarios, porque ese era el objetivo estratégico de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que se produce una muestra de debilidad de parte del sector de los trinitarios que está acá, y entonces se elige esa Junta Central Gubernativa encabezada por Tomás Bobadilla. Y el 9 de marzo ya está tratando esa Junta Central Gubernativa de buscar un acuerdo con los franceses para un protectorado. Y entonces Duarte regresa, y cuando Duarte regresa se da cuenta y dice, pero ¿en qué que nos estamos metiendo nosotros? Claro. Y entonces comienza a reorganizar la fuerza trinitaria, pasa a ser presidente de la Comisión Militar de la ciudad de Santo Domingo y comienza a organizar una estrategia para salir de esa Junta Central Gubernativa conservadora
corrupta porque está cambiando la bahía de Samaná y la presencia de tropas francesas por una estabilidad política planteada en condición de protectorado. Entonces, en ese sentido, es interesante tenerlo eso como experiencia, porque siempre se presenta esa situación en la historia dominicana, cuando hay que llegar hasta las últimas consecuencias para enfrentarse con situaciones de injusticia o de corrupción. Muchas veces no llegamos hasta donde hay que llegar para que eso se produzca. Obviamente que en todo este trayecto de la historia que hemos estado narrando, siempre ha habido el tema de la impunidad, del perdón y el arreglo de tipo político. Pero si hay una actitud que enaltece, por ejemplo, al patricio Juan Pablo Duarte, cuando él es designado especie de tesorero de las campañas que se realizaron en el sur del país y que ha dejado como un testimonio para la posteridad su resumen de cómo la rendición de cuentas, hay una rendición de cuentas del gasto, esa cuenta de los que gastos se le asignó de para todo la el operativo movilización de las militar en el tropas. ejército 210. Entonces, pero la corrupción es antigua, la corrupción ha sido dramática también, esa etapa importante de la vida nuestra, y el saqueo a toda la riqueza que encontraron los españoles y después los franceses y los ingleses en toda esta parte del mundo, nos hace a nosotros decir que dejaron prácticamente la nación flagelada cuando no podían, ya no había prácticamente nada que buscar, porque no había riqueza, la población también había sido prácticamente erradicada. Entonces prácticamente dejan casi esta isla a su suerte, al abandono, y se van entonces a otra conquista y a otra forma de descubrimiento y de creación de nueva riqueza. Yo quiero que vamos a hacer ahora un descanso, pero vamos a escuchar un tema que data de casi un siglo, porque la corrupción siempre será un tema a diario, y es una tonada que hemos compuesto y hemos producido que data de casi un siglo atrás, a propósito del tema que estamos tratando hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, tuitos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con esta whisky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno lo vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey,
que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Aquí creamos maravillas con las manos. Nuestro ingenio está presente en cada detalle. En nuestra cancha no nos gana nadie. Y a quienes sobresalen les sacamos su plato aparte. Cuando festejamos, un estadio nos queda chiquito. Donde quiera que vamos, nos llevamos lo mejor de aquí. Y cualquier esquina es motivo para compartir nuestra frescura. Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. La gente espera el día para sacarle el mayor provecho. Saben que las buenas noticias no tienen precio y leen el día para estar bien informados en poco tiempo. Su lectura es ágil, completa, confiable e imparcial. Enriquece a nuestra sociedad. Busca el valor de las noticias cada día, porque el periodismo de El Día es ágil y confiable. ¿Ya más para la izquierda? No, es por aquí, yo sé para dónde vamos. Siempre te equivocas, ya verás. Ya yo he ido 1000 veces a este restaurante chino. Chino, ¿no era mexicano? Dilema número 456. Para todos los días, decidas lo que decidas, American Express. Ok, mexicano. No, mi amor, está bien. Vamos aquí. La Cámara de Diputados levanta su voz por la paz, la unidad y el amor. Llegó la hora de iniciar una jornada por la paz. No más violencia. Los dominicanos unidos podemos vivir en paz. Paz, paz, paz. Queremos vivir en paz. La paz es el camino hacia un mejor destino. Paz, paz, paz. Queremos vivir en paz y ver nuestra bandera más arriba, mucho más. Cámara de Diputados de la República Dominicana, legislando por una patria mejor. Queremos que te acerques, por eso llamar a cualquier rincón del país cuesta lo mismo que llamar al vecino. Queremos que te acerques, Por eso te ofrecemos soluciones de comunicación. que se ajustan a las necesidades de tu empresa. Queremos que te acerques. Por eso puedes hablar con todos los tuyos. Cuando quieras y te recompensamos por ello. Queremos que te acerques. Por eso te llevamos un mundo de conocimiento y diversión a través de Telecable. Queremos que te acerques. Por eso te brindamos Lo mejor de nosotros. Llevamos tu voz hasta donde quieras llegar. Tricom conecta tu mundo. Y eso es este país, una especie de cambalache, como narraba Alfredo Sadel, en esa bonita interpretación que se ajusta al tema que estamos tratando hoy. Antes del corte y del trabajo que le acabamos de presentar, hablamos con el querido invitado, el doctor Santino de Fiallo, con relación a esta primera etapa de la corrupción en el país, pero un poquito más acá entonces, ya nosotros nos adentramos en, se podría decir, la corrupción moderna, aunque nunca la corrupción es moderna, nada, la corrupción es corrupción como quiera. Entonces hay dos etapas, una primero que es la corrupción pública y otra en el segundo aspecto que es la corrupción en el sector privado. Pero es bueno señalar la situación específica, profesor Fiallo, con relación, por ejemplo, al periodo largo de Rafael L. Trujillo, que en la obra Composición Social Dominicana, a propósito de la corrupción, el profesor Bosch señala que Trujillo tenía esto como que era una finca de él y de sus allegados y sus familiares.
Sí, claro. Fíjate, la corrupción trujillista tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, te mencionaba así fuera de cámara el caso de la violación de la muchacha de Trujillo siendo oficial militar durante la ocupación militar en una iglesia, en un campanario de una iglesia. Eso, bueno, eso es una manifestación de una modalidad de corrupción. Trujillo, cuando él llegó al poder en el año de 1930, que ya tenía una parte del poder, Trujillo tenía cerca de $1 millón prácticamente acumulado a través de su práctica en las distintas unidades militares, y quiere decir que él utilizó una serie de recursos, de los recursos militares, para cobrar peaje para que la gente pudiera moverse, sacar campesinos para que otros ocuparan las tierras de esos campesinos. Quiere decir que cuando él entra en el año de 1930, ya tiene una práctica de corrupción que debían tener alrededor entre 8 y 9 años. Y entonces, estando en el poder ya, va a utilizar las formas más variadas de la utilización de ese poder para incrementar su acumulación. Es decir, ya él entra en una lógica propiamente capitalista del Estado. ¿Y qué hace? Bueno, lo primero es crear un clima de terror y de miedo con la finalidad de doblegar a cualquiera que se pueda enfrentar con él. Y comienza entonces a aplicar eso en gran escala para tener tierras, para utilizar los recursos del Estado en el área financiera. Es decir, todo el proceso de reorganización del sector financiero del Estado está orientado fundamentalmente a lograr otros mecanismos de acumulación, con la finalidad de instalar las bases de un cierto desarrollo industrial en la cual va a tener una participación destacada del Estado, pero también los intereses de él. Entonces ya él va en el poder a llevar a gran escala todos los procesos de corrupción que él había comenzado a ensayar siendo oficial militar y policial desde la ocupación militar norteamericana y después que se produce la salida de las tropas norteamericanas. Entonces el trujillismo desarrolla unas modalidades de corrupción que va desde la corrupción estrictamente, vamos a llamarla entre comillas, personal, violar a una muchacha joven, hasta simple y llanamente ocupar miles y miles y miles de millones de tareas de tierra, la instalación del sector financiero, la instalación del sector industrial y además la llamada renegociación de la deuda externa que implicó unos ingresos en dólares como producto de ese proceso. Entonces el trujillismo va a crear lo que yo podría llamar una institucionalización de la corrupción estatal y crear un grupo de élite burgués propiamente trujillista y una periferia que dependía de él. Entonces esa burguesía no directamente trujillista tenía que negociar directamente con él y entonces tenía que darle unos beneficios a él con la finalidad de que pudiera seguir subsistiendo. Entonces hay un intercambio, ¿verdad?, en ese proceso de corrupción entre el sector trujillista y el sector de la burguesía que se movía alrededor de la burguesía trujillista. Bueno, doctor Fiallo, entonces, según este recuento, esta presentación que estamos haciendo, hemos estado prácticamente enlodados en actos de corrupción desde el punto de vista histórico y claro, no solamente el caso de la República Dominicana, ¿no? También otros países, como usted mismo lo expresa. ¿Eso quiere decir entonces que no tenemos cura con la corrupción? ¿O sí tenemos esperanza? Lo que parece ser es que uno tendría que llegar a la conclusión de que los sistemas sociales que se han desarrollado en la isla, lo mismo que en otros muchos países, tienen una naturaleza esencialmente corrupta. Es decir, es interesante analizar el desarrollo del capitalismo en el sentido de que esas modalidades que se llamaron originalmente, o se llaman originalmente acumulación originaria, es decir, modalidades que no están centradas en el desarrollo del capitalismo ampliado, es decir, usted ve grandes fábricas, grandes empresas financieras, sino en lo que se refiere en apropiarte de una manera muy particular de las cosas de otro. Es decir, estamos hablando de fenómenos como los corsarios, los piratas, que no se tienen en cuenta como parte de ese proceso. Sin embargo, nosotros encontramos el fenómeno del corso y de la piratería en gran escala con nuevas modalidades. Claro. Lo que sucede es que en sociedades como la dominicana, esas modalidades han sido extremadamente importantes para que pueda sobrevivir lo que se llama el capitalismo. En otras sociedades llamadas desarrolladas, como por ejemplo la norteamericana, la inglesa y la francesa, no quiere decir que esas modalidades no existen.
existen. De hecho, ahora mismo nosotros nos enfrentamos claramente con un Estado norteamericano que presenta esas características, pero en el caso nuestro son mucho más evidentes, son mucho más fácilmente palpables y tienen un alto grado de distribución social. Porque, por ejemplo, cuando una persona decide salir a la calle y observar a Bujosa y decirle, mira, me parece muy elegante la corbata de Bujosa, se la voy a quitar. Me parece que esa corbata que cuesta 1,000 pesos yo la puedo vender en 400 pesos en la calle. Viene y le arrancan la corbata a Bujosa, se la quitan a él y la trasladan a la mano de quien se la lleva y él la va a colocar, entre comillas, en un mercado informal. Sí. Nosotros creemos que eso no tiene que ver nada con lo que ha estado sucediendo en la historia, pero eso es una consecuencia, es decir, la idea de acumular algo, de tener más, no importa la manera en que eso se logre, ha sido algo resultado de los sistemas sociales que nosotros hemos tenido y que se ha ido distribuyendo eso como una especie como de cultura en amplios sectores de la población, sí, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. O sea, que eso se ha hecho una cultura en la política ya, que incluso como la gente cuando viene y gana su partido, dice, bueno, yo me hice, ya yo voy para el poder, y tienen hasta puntos estratégicos donde saben que hay mucho movimiento de dinero, como son las aduanas, que muchos de esos cargos públicos tienen siempre, cuando hay cambio de gobierno, mucha gente que quieren que lo nombren en esos lugares. O sea, y tú te encuentras con mucha gente que te dice, oye, esta es tu oportunidad, no la desperdicies. No, y que si tú no la aprovechas, te dicen que tú eres pendejo. Entonces lo que dice también, es un pendejo. Lo que se dice también, bueno, si tú no robas, nadie lo va a creer tampoco, porque es así. O sea, se ha hecho tanto esa cultura que, bueno, incluso en los tiempos actuales, modernos, hemos escuchado oposiciones que dicen, bueno, yo prefiero la impunidad para tener gobernabilidad, como garantía de gobernabilidad. Y eso realmente es un concepto. Claro, eso tiene que ver con el argumento que yo te presentaba ahorita. Sí, lo que tú pensabas de los acuerdos. De esos acuerdos también. ¿Verdad? De esas transacciones. Sí. Dice, bueno, hay una parte del capitalismo dominicano sustancial que se va a desarrollar a base del robo. Y eso es imposible eliminarlo porque eso pondría en crisis el capitalismo dominicano. Sí. Entonces vamos a aceptarlo para que haya manejo de la situación, es decir, de lo que se llama gobernabilidad. Pero eso está trayendo una situación extremadamente difícil en el país. ¿Por qué? Porque hay un desbordamiento de esa manera de hacerse rico, que ya está chocando directamente con la conciencia de una parte importante de la población. Sí. Cuando Duarte decía originalmente, dice, sed justos, la gente, mucha gente que hay en la calle que está trabajando honestamente, que le da trabajo conseguir los ingresos para... Dice, bueno, pero esto está absoluta y totalmente podrido. Esto, nosotros nos estamos enfrentando poco a poco a la necesidad de plantear un cambio de fondo de la sociedad dominicana, sin transacciones, sin acuerdos, sin consensos, sin diálogo que no han ido llevando, sino simple y llanamente a reproducir esta misma situación. O sea que hay una subjetividad frente a la corrupción que se está presentando que es interesante. José Antinóe, pero en estos tiempos, por lo menos hace un tiempo, el que era corrupto, pues trataba de ocultarse, no hacer tanta presencia física de su medio de opulencia. Ahora no, se ha perdido. Creo que estamos en una etapa de una hipercorrupción con un sistema que me parece, creo que este proceso de globalización ha provocado que la codicia se convierta en el motor de la economía, lo cual no puede ser cierto que gobiernos como los Estados Unidos, como lo acaba de declarar Lyndon LaRouche, lo considera como uno de los más corruptos de la historia. Por ejemplo, el caso del vicepresidente Cheney, que está sujeto a un juicio por acciones de corrupción, con la empresa en que él era presidente, la Halliburton, tiene los mejores contratos en Irak y los mejores contratos en los trabajos de reconstrucción de New Orleans. ¿Usted cree que esto se va a agudizar? ¿Cree que esto es un reflejo de una situación cada vez de un deterioro total de la sociedad? Bueno, fíjate, yo estaba oyendo antes de venir al programa en mi casa una canción de los Aterciopelados del año 2000. Ellos dicen esa canción muy sencilla, hacen un resumen y dicen, hay algo que está pasando que parece que es que está sucediendo parecido a Roma. Roma
cayó y esto está cayendo. Entonces, al parecer, y me pareció muy interesante la canción de ese grupo de los Aterciopelados, porque todo eso que tú señalas le aconteció a Roma. Ahí, por cierto, en la televisión en estos días están pasando unas películas sobre Roma, uno se llama El Imperio y otro Roma. Y cuando uno ve, dice, caramba, pero aquí hay un problema de corrupción generalizada en Roma, que ha ido dominando progresivamente lo que se llama la naturaleza imperial de Roma, que se suponía que con sus legiones de 1 millón de hombres no iban a poder ser derrotados. Sin embargo, el desarrollo de esa subjetividad de querer tenerlo todo, quererlo controlar todo, llevó a generar una serie de contradicciones en Roma. Y eso está pasando en la sociedad occidental contemporánea, y eso está sucediendo en nuestra propia sociedad. Y tenemos que tener en cuenta eso para que no nos sorprenda las cosas que pueden venir en el futuro más cercano. Es decir, la respuesta de la gente frente a esa historia de corrupción, pero que ya está llegando a una especie de saturación, como se decía aquí, y que está llevando a la gente a reclamar unas acciones ya contundentes sin transacciones. Correcto. Hay una parte importante en este trabajo que estamos haciendo, es el aporte de las personalidades, de los dirigentes, de los líderes de los partidos, etcétera, a este tema que estamos abordando hoy. Porque para nadie es un secreto que cuando se dice hay compromiso con esa persona, es porque esa persona aportó una X cantidad de dinero. Inclusive hay empresas que a los partidos, a todos, le dan, según las encuestas, al que tiene mejor numerito le dan más, y al que tiene los numeritos más escasos, entonces le dan menos. Pero casi toda la gente, principalmente aquellos que no son activistas en los partidos, pues aportan grandes cantidades de dinero para lograr determinada colocación. Y eso también se produce al interno de las propias organizaciones políticas. ¿Por qué fulano fue elegido en este cargo, entre comillas? Porque aportó tantos millones. ¿Por qué Mengano está aquí? ¿Por qué fulanito está por allá? ¿Por qué a Sutano lo nombran, por ejemplo, embajador o secretario de Estado? Si ese tipo no se le conoce ninguna ascendencia de tipo político. Bueno, pero picando rapidito así la idea, entonces nos trasladamos, por ejemplo, ya a los gobiernos meramente recientes, como el caso de los regímenes del doctor Joaquín Balaguer, el de los 12 y 10 años, donde el periódico de New York Times dijo en una ocasión que en ese primer periodo de los famosos 12 años, aquí se crearon 300 nuevos millonarios de aquella época. Y después entonces ni se diga. Más reciente, el Partido de la Liberación Dominicana en su campaña dijo que la corrupción se llevaba al año en el país alrededor de 30,000 millones de pesos. Cuando uno calcula esos 30,000 por 4, entonces estamos hablando de una cantidad prácticamente impensable que según el PLD se llevan los políticos y los partidos y los gobiernos y la corrupción en el país. Pero además se agrega esto, un dato trascendente, y es que no hay un solo preso por corrupción en el país, a pesar de las tantas laracas y los perdones. En 20 años solamente se han producido 4 condenas en caso de corrupción. Sí, con la excepción quizá un poco honrosa, aunque después quedó muy mal parado el presidente Salvador Jorge Blanco, que fue condenado, que hizo pues una escena impropia de un estadista en el momento que se le acusó y se le detuvo, y que mucho más entonces después duró alrededor de 1 año en la cárcel. Y algunos colaboradores de él, incluyendo al secretario de la etapa de la Fuerza Armada, el general Cuervo Gómez. Y entonces así más reciente, pero querido profesor Antinor Fiallo, ¿a qué se debe que ese latre, esa zona, esa situación tan difícil de nuestras sociedades, pues pasen desapercibidas prácticamente, empobreciendo más a la nación, creando más problemas? Porque si mucho de ese dinero sustraído al erario, sustraído a la nación, se destinara, por ejemplo, a la educación, aquí hubiera mejor futuro y hubiera muchachos más preparados, quizás no hubiera tanta delincuencia como la que uno está observando. Bueno, fíjate, hace una semana se realizó un foro permanente de ciencias sociales en el INTEC con jóvenes dominicanos de asociaciones y organizaciones, de las nuevas que están surgiendo de los jóvenes.
Y allí se hicieron algunos planteamientos interesantes. Te voy a dar un poco la respuesta en ese sentido. Algunas de las asociaciones de jóvenes plantearon allá, dice, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de traer siempre a colación, sacar siempre en público las cosas que se están haciendo. Nosotros debemos investigar mejor, decían esos muchachos y esas muchachas, las cosas que acontecen en la sociedad dominicana y nosotros sacar todos los datos y todos los ejemplos para discutirlos públicamente, porque el error es decirnos a nosotros que eso tiene que discutirse en privado. No, todas estas cosas hay que discutirlas públicamente. Se va a hacer una calle, ¿dónde es la calle? ¿Cuánto cuesta la calle? ¿Quiénes van a hacer la calle? ¿Cuándo va a estar la calle? Y si se termina la obra, por ejemplo, como decía uno de ellos, saber si está en buen estado. No puede ser que usted realice una calle y termine una calle y a las 3 o 4 semanas haya un hoyo en la calle o usted no pueda transitar en carro porque hay desnivel en la calle. Entonces hay un problema muy importante que es si se estructuran nuevas formas de organización social en la cual la gente tenga protagonismo y asuma el control de tener información, debatir la información y además denunciar las cosas y movilizarse por esas cosas, entonces existe la posibilidad de que la sociedad dominicana pueda tomar una ruta diferente, creando las condiciones para que surjan fuerzas políticas nuevas, que como decía Duarte, tienen que centrarse y basarse en el principio elemental que él señaló, sed justos, lo primero, lo demás es tontería por no utilizar la palabra que utilizamos. Hay una frase también que se han dado con razón de esto de la corrupción, la de Joaquín Balaguer, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Claro. Y la del presidente Leonel Fernández, no me digan al oído lo que me pueden decir en público. Sí. Oye, o sea que son referencias claras de que obviamente los propios presidentes, los propios gobernantes se sienten sumamente presionados frente tantas iniciativas en esa dirección. Y el expresidente Hipólito Mejía que dijo que, bueno, no me toquen tal cosa. Entonces, ahí hay un problema de pacto implícito, de que, bueno, vamos a mantener la gobernabilidad, vamos a mantener esto sin problema entre nosotros. Ese es el gran cuento del vamos a mantener esto a cambio de lo otro. No, ya hay que actuar. Se está diciendo que tenemos una justicia muy moderna, que todo el mundo está haciendo aportes, pero esa justicia tampoco aterriza. Y aquí hay 10.000 expedientes que lo tiene desde Danilo Medina, el propio presidente Fernández y otros que están ahí durmiendo el sueño del olvido. Aquí, por ejemplo, hay casos muy importantes relativos a la justicia que uno no sabe, por ejemplo, el caso del PEME, el astronómico robo que significó la enajenación de la CDE y todas las empresas que componían el sector Coorden. ¿Dónde ha ido a parar ese expediente? Pero ahí se puede eliminar la corrupción, se puede eliminar, porque la gente dice, no, eso nace con la gente. O sea, porque en los mismos sistemas también, contrario al capitalismo, te encuentras también con problemas de corrupción. Ahora mismo en la China acaban de fusilar como a 35 personas también por situaciones de corrupción. Mira, todas las cosas se pueden superar. Fíjate, estoy utilizando el concepto de superación, porque tú puedes utilizar el concepto de eliminar y tú crees que es ahora mismo. Es un proceso de construcción diferente. Depende de cómo se quiera construir una sociedad diferente. Ahí comienza a irse eliminando eso que se puede llamar corrupción. Si tú tienes una idea de hacer una sociedad diferente, tú tienes que comenzarla en los lugares donde tú estás. No es la idea de que la sociedad mejor que nosotros queremos va a venir dentro de 40 años, sino que tú la comienzas a hacer ahora. Y tú vas acumulando muchos ahora y dentro de 5 o 6 años las cosas van a ser diferentes. De educación. Claro. Además, exacto, la necesaria inversión en la educación, ahí es donde está el lado medular del control a eso, el control, por ejemplo, a la violencia que está viviendo las sociedades, no solamente esta, sino de otros países. Y hablamos de que habría que conversar con relación no solamente a la corrupción en el sector público, los políticos y los partidos, sino a la corrupción en el sector privado, que es casi tan descomunal como casi cualquier corrupción, sumándola toda. Por ejemplo, el caso de los fraudes bancarios que han subido a este país es una terrible y amarga pesadilla, donde más de 120 mil millones de pesos creados por Baninter y otro banco que no se sabe dónde han ido a parar. Y de evasión de impuestos. Además,
La famosa, por cierto, evasión de impuestos que en el año 97 iba por más de 72 mil millones de pesos y que los gobiernos que han habido de esa época para acá se han hecho el sordo y el mudo para no pensar en que los empresarios deben pagar ese tributo que le debe al Estado para aporte precisamente de eso, de la gobernabilidad y de la democracia. El tiempo se nos agotó. Vamos a ver si algún día también en ese sentido en este país hay justicia para todos, no solo justicia para los que nada tienen. Gracias, profesor José Antinoe Fiallo, por su participación en este espacio. Y a ustedes que nos vemos pues en otro Cara a Cara. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, tuitos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual. Nada. La fama no me han cambiado.